Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente, me ha dejado sin aliento, y creo que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra, y de una sorpresa romántica que Mert le preparó a Afra, algo que va más allá de lo común, algo que realmente te hace creer en el amor y en los gestos que lo demuestran. Así que si aman las historias de amor, los detalles bonitos y quizás buscan un poco de inspiración para sorprender a esa persona especial, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en esta maravillosa sorpresa, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ya estamos a punto de alcanzar una meta increíble y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. Cuando hablamos de sorpresas románticas, a veces pensamos en flores, cenas a la luz de las velas, joyas. Y todo eso es genial, por supuesto. Pero lo que Mert hizo por Afra trascendió todo eso. No se trató solo de gastar dinero o de un evento ostentoso, sino de entender profundamente a Afra, de conocer sus sueños, sus anhelos más íntimos, y de convertir esos anhelos en una realidad tangible, en una experiencia que la hizo sentir amada de una manera que pocas personas pueden. Imaginen esto, están en una relación, y su pareja no solo los conoce bien, sino que usa ese conocimiento para crear algo verdaderamente mágico para ustedes. Eso es exactamente lo que Mert logró. La sorpresa giró en torno a un sueño de Afra, algo que ella había compartido con Mert en algún momento, quizás en una conversación casual, quizás en un momento de confidencialidad, y que Mert guardó en su corazón. Este sueño era, nada más y nada menos, que tener su propio taller de cerámica. Sí, lo escucharon bien. Afra siempre ha tenido una pasión por la cerámica, por dar forma al barro con sus propias manos, por crear belleza desde cero. Pero por diversas razones, siempre había sido un sueño postergado, algo que quizás veía como inalcanzable, o simplemente no había encontrado el momento o los recursos para hacerlo realidad. Y ahí es donde entra Mert con un plan maestro. Él no se limitó a regalarle un par de clases de cerámica o un set de herramientas. No, él decidió darle la experiencia completa, la posibilidad de tener su propio espacio, su propio santuario creativo. Lo primero y más crucial fue encontrar el lugar perfecto. Mert se dedicó a buscar un espacio que se adaptara a las necesidades de un taller de cerámica, buena iluminación, ventilación adecuada, suficiente espacio para trabajar, e incluso un pequeño rincón para que Afra pudiera relajarse y admirar sus creaciones. Y cuando digo que se dedicó, créanme, se dedicó en cuerpo y alma. Investigó, visitó propiedades, habló con agentes inmobiliarios, probablemente pasó noches en vela revisando anuncios. No fue una tarea fácil, estoy seguro. Pero él tenía un objetivo claro, hacer feliz a Afra. Una vez que encontró el lugar ideal, la sorpresa apenas estaba comenzando. El espacio por sí solo era un gran regalo, pero Mert quería que fuera un taller funcional y completo desde el primer día. Así que con una discreción admirable comenzó a equiparlo. Imaginen la logística, conseguir un torno de alfarero, hornos de cerámica, mesas de trabajo resistentes, una gran variedad de herramientas, estanterías para secar las piezas e incluso diferentes tipos de arcilla y esmaltes. Cada detalle fue pensado. No se trataba solo de comprar cosas, sino de elegir las adecuadas para que Afra pudiera empezar a trabajar de inmediato, sin tener que preocuparse por nada. Y todo esto mientras mantenía el secreto absoluto. La habilidad de Mert para mantener una sorpresa así es digna de admiración. Imaginen las excusas que tuvo que inventar, las veces que tuvo que salir sin ella, las llamadas telefónicas discretas. Es la clase de esfuerzo que demuestra un amor profundo y una dedicación inquebrantable. El día de la gran revelación fue, sin duda, inolvidable. Mert invitó a Afra a salir, quizás para una cena tranquila, o para un paseo, y luego, de la nada, la llevó a este lugar. Cuando Afra entró y vio su propio taller, completamente equipado, listo para dar vida a sus creaciones, la reacción fue, como se imaginan, de pura emoción. Lágrimas de felicidad, incredulidad, abrazos interminables. Ver la realización de un sueño así, materializado por la persona que te ama, es algo que te conmueve hasta lo más profundo. No se trataba solo de un regalo físico, sino de un regalo de empoderamiento, de la validación de su pasión y de la promesa de un futuro donde puede dedicar tiempo a lo que ama. Mert no solo le dio un taller,
le dio un espacio para crecer, para expresarse, para encontrar aún más de sí misma. Lo que hace esta sorpresa tan especial es la personalización. No es un regalo genérico que podría haber sido para cualquier persona. Es un regalo que demuestra que Mert realmente la escucha, que presta atención a sus deseos más profundos, y que está dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y recursos para hacerla feliz. Es la clase de amor que se ve en las películas, pero que afortunadamente existe en la vida real. Y estoy seguro de que para Afra, este gesto no solo fue un regalo, sino una reafirmación de lo importante que es para Mert, de que su felicidad y su realización personal son una prioridad para él. Y esto nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa el amor romántico. A menudo lo asociamos con grandes declaraciones y gestos públicos, pero historias como la de Mert y Afra nos recuerdan que los actos más significativos de amor pueden ser aquellos que son íntimos, personales y profundamente considerados. Se trata de conocer a la otra persona en un nivel que va más allá de lo superficial, de comprender sus sueños y de trabajar para hacerlos realidad. Es un acto de generosidad, no solo material, sino emocional y espiritual. Es darle a alguien la oportunidad de ser su mejor versión, de perseguir sus pasiones, y de saber que tienen un compañero que los apoya en cada paso del camino. Además, la sorpresa también tiene un componente de futuro. Ahora Afra tiene un lugar donde puede desarrollar su talento, quizás hasta convertirlo en algo más grande en el futuro. Mert no solo le dio un regalo para el presente, sino que también invirtió en su potencial y en su bienestar a largo plazo. Es un recordatorio de que las relaciones más sólidas se construyen sobre la base del apoyo mutuo, la admiración y el deseo genuino de ver al otro florecer. Y pensando en cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas, no siempre tenemos que tener los recursos de Mert para hacer algo similar. La esencia de esta sorpresa radica en la intención y en el conocimiento de la otra persona. ¿Hay algo que tu pareja siempre ha querido hacer pero no ha podido? ¿Hay algún hobby que le gustaría retomar? ¿Hay algún lugar al que siempre ha soñado ir? A veces una sorpresa bien pensada, aunque sea modesta en términos económicos, puede tener un impacto emocional mucho mayor que un regalo caro pero impersonal. Podría ser planear una escapada de fin de semana a un lugar que siempre quiso visitar, dedicarle un día completo a hacer algo que ama, o incluso crear un álbum de recuerdos con fotos y notas escritas a mano que narren su historia juntos. La clave está en la atención al detalle y en demostrar que te importa. En resumen, la sorpresa de Mert a Afra fue un ejemplo espectacular de cómo el amor puede manifestarse en actos de profunda consideración y dedicación. No se trató solo de un regalo material, sino de la materialización de un sueño, de la validación de una pasión, y de una demostración inequívoca de amor y apoyo. Mert escuchó, observó y actuó creando una experiencia que sin duda dejará una huella imborrable en la vida de Afra. Es una historia que nos inspira a todos a ser más atentos, más considerados y a demostrar nuestro amor de maneras que realmente resuenen con las personas que amamos. Y eso, mis amigos, es lo que hace que historias como esta sean tan fascinantes y reconfortantes. Nos recuerdan que el amor en su forma más pura se trata de dar, de apoyar y de hacer que la otra persona se sienta vista, valorada y amada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje emotivo y romántico. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Cuál ha sido la sorpresa más romántica que han recibido o que han dado? ¿Qué les pareció el gesto de Mert? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y sus opiniones. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha tocado el corazón, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias románticas o que podrían necesitar un poco de inspiración. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.